Conversando con Javier Rebolledo, a quien tenemos sentado en vivo aquí en el estudio esta noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. A ver, de acuerdo a esta investigación, en este libro, El despertar de los cuervos, que estábamos presentando en la nota de Franco Ferreira, ¿en qué consistiría, según tu investigación, la participación del exalcalde de la B en violación a los derechos humanos? Bueno, concretamente en violación a los derechos humanos hay dos testimonios. Uno, que ya era antiguo, que es el testimonio de Anatolio Zárate Oyarzún, quien lo reconoce en la sala de tortura, en el subterráneo del Casino de Oficiales, que es donde se practicaban todas las torturas, donde se instaló la sala de tortura, la primera sala de tortura que tuvo la naciente DINA, por llamarlo de alguna forma. A él en ese momento le estaban aplicando electricidad. En un momento tuvo un paro cardíaco o algo parecido. Llegó un doctor que supervisaba las torturas, que era Vittorio Orvieto, y dijo que había que soltarle un poco la capucha porque se estaba ahogando. Y le siguieron aplicando electricidad, cayó al piso, se le salió la capucha y vio a Cristian Lavé junto con Manuel Contreras. Los ubicaba, ya, porque de día ellos se paseaban en el campo de prisioneros, en el campo de concentración, que estaba más o menos a 1 kilómetro de distancia del centro de torturas, que estaba dentro del regimiento mismo. Ya, la pregunta... Ese es un testimonio. Ese es un testimonio. ¿Cuál es el otro? El otro testimonio es el testimonio de Héctor Patricio Salvo Pereira, quien era integrante del Servicio de Inteligencia Militar. Sin trabajar directamente con Cristian Lavé, era parte de la misma cadena, pero en otro eslabón. A él le tocaba, digamos, custodiar el toque de queda y detener personas. Y en ese trabajo también le tocó bajar a este subterráneo del Casino de Oficiales, donde, dicho sea de paso, solamente llevaban a los detenidos a que recibieran tortura. O sea, no iban a alojar nada más, lo vio golpeando a un detenido. Él trabajaba en inteligencia, pero no era parte, por lo tanto, de esta naciente DINA. Eso es lo que me estás diciendo, O sea, para entender por qué él sí, finalmente termina entregando este testimonio. Claro, trabajaban en conjunto. Ahora Patricio Salvo es una persona que está vinculado hasta el día de hoy al ejército, Capredena, porque tuvo un problema de salud, un accidente, y quedó dependiente, digamos, para toda la vida del ejército. Entonces tampoco estamos hablando de una persona que podríamos decir que le tiene tierra o que ha sido maltratado por la institución, sino todo lo contrario. Ya, yo te voy a preguntar en un momento más por qué ahora se conocen antecedentes que permiten finalmente llevar a esta situación judicial del exalcalde de la B. Pero antes, para entender un poco mejor, expliquemos cómo funcionaba Tejas Verdes, cómo era antes del 11 de septiembre de 1973 y qué pasa a partir de ese día, porque yo creo que aquí empiezan a generarse ciertas confusiones si esto era Santo Domingo, San Antonio. Esto en realidad no era un lugar, eran tres que formar una especie como de triunvirato. Claro, exactamente. Si claro. es posible que me lo describan brevemente. Sí, mira, está el Regimiento de Ingenieros Militares, que es una instalación. Dentro del Regimiento de Ingenieros Militares hay un subterráneo, un casino de oficiales, que tiene a su vez un subterráneo. Recién llegado el golpe militar, y antes del golpe militar, estaba como director de ese regimiento Manuel Contreras Sepúlveda. Entonces a él le encomiendan la tarea de formar la DINA. Y está ahí, en ese lugar ubicado físicamente. Entonces ocupa las instalaciones, esas instalaciones, para formar la DINA. ¿Y cómo lo hace? Como te digo, el subterráneo hace una instalación de un centro de tortura, subterráneo del Casino Oficiales. A 1 kilómetro de distancia más o menos está el Parque Materiales, que es donde guardaban, valga la redundancia, materiales del regimiento, donde se crea un campo de concentración y empiezan a llegar personas de Santiago, de Londres 38, de Valparaíso, de San Antonio, de Melipilla, etcétera, donde no son propiamente torturados, sí vejados brutalmente, en algunos casos los detenidos, y a poca distancia, también más o menos a 1 kilómetro, formando una especie de triángulo. Pero dentro del mismo recinto. No, todo fue... Mira, está para explicártelo, está el Regimiento de Ingenieros Tejas Verdes, cerrado. Dentro del regimiento está el Casino de Oficiales, que tiene su subterráneo. A 1 kilómetro de distancia, fuera, al lado del río Maipo, está el campo de prisioneros. ¿Ya? Era propiedad también ese terreno del regimiento, pero estaba fuera del regimiento. ¿Y el tercer lugar? Y el tercer lugar son unas cabañas que eran del gobierno de la Unidad Popular para los Trabajadores, que Manuel Contreras se las apropia, o se las toma, por llamarlo de alguna manera, para el 11 de septiembre del 73, y a donde comienzan a llegar agentes o prospectos de agentes de la naciente DINA a recibir instrucción. Ya, es que este punto es clave porque lo que se ha esgrimido como uno de los argumentos es que en ese último lugar que tú me describes, si es que Cristian Lavé estuvo ahí, hacía clases de educación física, ¿era lo que se esgrimió en su momento?
Bueno, eso es lo que señala él, porque eso es lo que dice el curso, así quedó, digamos, catalogado el curso que él fue a hacer a Brasil, que en ese momento estaba también en una dictadura. Ahora, si uno se fija los cursos que fueron a hacer los agentes u otros militares a la Escuela de las Américas o similar a Estados Unidos, todos dicen lo mismo. O sea, dicen escuela de cuadros o política, etcétera, pero nunca se refieren a lo que realmente posteriormente después enseñaron. Fue cariado el exalcalde de Providencia y posterior a eso, bueno, conocimos lo que ocurrió esta semana. Nosotros invitamos esta mañana al abogado de Cristian Lavé. Cristian Espejo se excusó, sin embargo, de estar presente esta noche en el programa. Es bueno que hagamos esta distinción y esta declaración es importante remarcarla. Sin embargo, en la mañana, en tu mañana, conversó con sus conductores aquí en TVN y esto fue lo que dijo el abogado. Las personas con que fue cariado, las personas con que fue cariado señalan en los careos que jamás fueron torturados por el exalcalde, que jamás lo vieron torturar. Lo que señalan es que lo vieron en el recinto. Él jamás estuvo en Tejas Verdes, jamás, pero ellos dicen que lo vieron. El testimonio señala de que le habría hecho clases de inteligencia y de educación física. Nosotros sí podemos decir con claridad que él sí hizo clases de educación física en las Rocas de Santo Domingo. Él iba esporádicamente, por lo tanto, él no está adscrito a Tejas Verdes y nunca estuvo en Tejas Verdes, sino que cuando hace educación física, en ese testimonio que señala esa persona, eso es efectivo, pero en un marco de un profesor de educación física, eso no puede configurar el delito de asociación ilícita. Dicho esta declaración, según tu investigación, ¿estuvo o no estuvo en Tejas Verdes entonces Lavé? O sea, primero estuvo en el casino, en el subterráneo del casino Oficiales, donde se aplicaba solo tortura a los detenidos. ¿Ya te consta cómo? A través de los dos testimonios. O sea, en algún momento cuando esto lo investigó el ministro Alejandro Solís tuvo dudas o no lo pudo probar porque efectivamente estaba solamente el testimonio de Anatolio Zárate Oyarzún. Pero ahora aparece el testimonio también de Héctor Patricio Salvo Pereira, que es una persona que trabajaba del mismo lado de él y que uno no podría entender por qué querría simplemente perjudicarlo. Bueno, Samuel Fuenzalida fue cariado con Lavé y, bueno, evidentemente este careo fue parte clave, ¿no?, de lo que ha ocurrido aquí. Nosotros tenemos aquí sentado en el público a un ex conscripto, Pedro Cáceres, quien estuvo en Tejas Verdes en el año 73 y que era compañero de Samuel Fuenzalida, a quien le queremos agradecer además que esté esta noche con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Te propongo que, para no apurar la conversación, vayamos a la primera pausa. Tú sabes cómo es la televisión, vamos a ir a la pausa rápidamente, pero vamos a volver para conversar y hacerle algunas preguntas también a este ex conscripto. Nos parece importante lo que nos pueda decir. Vamos rápidamente a la pausa. Volvemos. Cáceres, que era compañero de Samuel Fuenzalida, compañero de curso y estuvo en Tejas Verdes en 1973. Samuel Fuenzalida fue quien fue cariado con Cristian Lavé. Pedro, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hacía usted en el año 1973 en el regimiento? Bueno, me tocó el servicio militar en el año 73 a mí. Entré en abril de 73 al regimiento de Puente Alto. Posteriormente vino el golpe y días después del golpe hicieron una selección de personal, muy pocos conscriptos, pero mucho personal de planta, y así ocurrió en todas las unidades. Sacaron personal escogido y los trasladaron en la noche a Tejas Verdes. Nunca nos dijeron para dónde íbamos, solamente nos dimos cuenta que estábamos en Tejas Verdes. Al otro día, a las 7 de la mañana, en un auditorio gigante, estaban toda la gente que venía de las diferentes unidades, no los conocíamos, nadie conocía a nadie, y apareció el señor Manuel Contreras con un séquito de personas, dentro de las cuales está el señor Lavé. Y nos informan de que se va a hacer un curso intensivo de inteligencia, porque a partir de este momento el ejército estaba formando un servicio de inteligencia que se llama la DINA. Ya, solamente para precisarlo, ¿cómo le consta a usted que era efectivamente Cristian Lavé? ¿Cómo le consta? ¿Que se presenta? Digamos, porque él después se mejor. presentó y él hizo un curso que se llamaba de guerrillas. Dentro de todos los cursos que hicieron, fue muy rápido, estuvimos una semana, 3 días seguidos en Tejas Verdes, en el regimiento, y de ahí nos trasladaron a las Rocas de Santo Domingo. Y ahí volvimos a encontrarnos con él. ¿Usted comparte entonces la apreciación de Samuel Fuenzalida de que el curso que impartía Cristian Lavé no era de educación física? No, no era de educación física, era un curso completo de inteligencia. Yo no sé de qué instrucción tendría él, pero a nosotros nos hizo un curso de guerrilla. ¿Es posible que me detalle qué significa un curso de guerrilla?
La realidad de las cosas es que como a nosotros nos llevaron sin saber para dónde íbamos y qué íbamos a hacer, porque yo era un simple soldado conscripto, hasta que tuve 3 años y salí como soldado conscripto, nunca tuve otra actividad, nunca sabíamos, nunca yo supe lo que era inteligencia. Entonces, las guerrillas se supone que se daban cuando estaban estos golpes de Estado, donde había gente que se ocultaba en los cerros y atacaba por la espalda, entonces había que aprender cómo defenderse. Eso en el fondo era. ¿Y defenderse cómo? Bueno, había trabajar en equipo, se formaban grupos de A5, de A6, nunca darse la espalda, siempre protegiéndose, de ver cómo íbamos avanzando en una supuesta guerrilla que íbamos a buscar. Ir, ¿cuánto se llama?, poniéndole trampa al enemigo, pues se supone que ellos tenían algo a favor que era la sorpresa. ¿Cuánto duró este curso de guerrilla? Muy poco, 1 semana yo creo. ¿Una semana? Claro, ¿Qué tan intensivo? Muy intensivo, sobre todo en las rocas de Santo Domingo. La primera instrucción que tuvimos nos tiraron al mar a todos. A todos, y el que pudo salir, salió. De 100 que tiraron, salimos 50 nados, los que pudimos ir, yo salí. Pero felizmente sabía de muy chico nadar, con ropa. Para que ustedes sepan, Santo Domingo es una playa que no está apta para el baño, porque tiene puro hoyo y tiene remolinos. Ya, perfecto. Estos cursos de guerrilla que usted me describe son solamente las cosas que usted me está explicando. ¿No lo llevaron a ver un interrogatorio ni cosas por el estilo? No. Más que nada en las rocas fue defensa personal. Perfecto. Ahora, usted insiste, entonces lo que usted me está diciendo es que estos cursos de guerrilla eran impartidos por Cristian Lavé. Los cursos de guerrilla, específicamente, porque hay muchos cursos. Habían cursos de inteligencia primeramente tal, seguimiento, protección, una serie de, pero el de guerrilla lo hacía él. Ya, perfecto. Ahora, vuelvo contigo, Javier, porque se ha esgrimido aquí que era un curso de educación física, podemos discutir si en el fondo tirarlos al mar o no, era educación física o era guerrilla, pero, digamos, más allá de estas disquisiciones, esto que está describiendo aquí, en estricto rigor, no calificaría para que Cristian Lavé quedase detenido, desde la lógica de lo que al menos se está planteando aquí, que se haya impartido un curso de guerrilla. Es que eso es asumir que es cierto lo que está diciendo acá el caballero y además es asumir que Cristian Lavé solamente estuvo en la Roca de Santo Domingo. Si uno asume que no estuvo en la Roca de Santo Domingo solamente, sino que también estuvo en Tejas Verdes, como lo señala un testimonio judicial de un agente de la DINA que dice que se aplicaron torturas de parte incluso de los aspirantes a integrantes de la DINA, uno toma otra perspectiva. Ahora, y sería bueno, por último, para saber, según tu interpretación, ¿por qué el caso revienta ahora y de la manera en que además lo hace? ¿Qué es lo que produce la diferencia? Bueno, yo creo que se han dado una serie de situaciones que han posibilitado esto. Yo creo que por un lado la gente, algunos de los testigos no estaban dispuestos quizá a hablar o tenían miedo o no consideraban que era el momento de hablar. Con los 40 años del golpe yo tengo la impresión de que pasó algo en este país. De alguna manera nosotros como país nos pusimos de acuerdo en algunas cosas fundamentales, que es que hay cosas que no se pueden hacer, no importa la ideología, no importa la justificación. Y eso, en alguna medida, yo creo que facilitó el hecho en particular, por ejemplo, yendo ya a Cristian Lavé, el hecho de que Patricio Salvo haya tenido el valor de decir, ¿sabes qué? Yo lo vi en este lugar, en el centro de tortura, donde solo se torturaba, yo lo vi golpeando a una persona. ¿Su testimonio llega a la justicia de qué manera? Yo lo entrevisté para el libro. Él había prestado testimonio anteriormente en otra causa de Tejas Verdes, pero respecto de otros temas, pero también vinculado a Tejas Verdes, digamos. Y en este caso, perdona, en el caso de Cristian Lavé, ¿fue él voluntariamente el que decide contarte o tú vas y le preguntas y él te responde afirmativamente? Lo que pasa es que hicimos una serie, yo te diría, fueron aproximadamente, porque él es personaje del libro, fue una serie de aproximadamente 10 entrevistas, cada una de 3 horas. Entonces, son 30 horas de entrevistas donde él empieza a hablar de toda su vida y empieza a hablar de todos los instructores que tuvo. Entonces, no una entrevista de 1 hora en que yo lo vaya a preguntar, sino yo lo dejo hablar. Y muchas veces, digamos, hablamos de un tema, hablamos de otro, y dentro de eso apareció Cristian Lavé. No me acuerdo si yo le dije,
oiga, ¿usted tuvo como instructor o no a Cristian Lavé? O él se acordó y me dijo, tuve Ya, como este instructor a testimonio Cristian te lo Lavé. entrega él en esta conversación. Una vez que te lo entrega, ese testimonio llega a la justicia, que tú lo envías, él decide, después de conversar No, contigo, que en realidad es momento de tener un diálogo ya no con un periodista, sino que con un juez. Sí, yo le manifesté que lo que él me estaba contando era grave y que era constitutivo de delito y que sería bueno que esto se judicializara y que a mí me parecía que para mí iba a ser difícil, sobre todo si es que iba a aparecer en el libro, que esto permaneciera, digamos, impune. Entonces, a mí me citan a declarar, después del libro, me cita a declarar la ministra y me preguntan por esta persona. Y yo le digo, sí, esta persona está dispuesta a declarar porque yo ya lo había conversado. Le dije, es muy probable que a usted lo citen a declarar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el testimonio y si me tengo que declarar, voy a declarar. Por último, en tu investigación, visto además lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿qué crees que podría empezar a ocurrir a partir de mañana, donde hay que resolver, entre otras cosas, si se le otorga la libertad condicional? Yo creo que va a salir libre, pero creo que hay méritos. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Creo que hay méritos suficientes para pedir el procesamiento de Cristian Lavé por otros delitos, más que asociación ilícita, por desaparición, por homicidio y por tortura. Pedro Cáceres, muchísimas gracias. Javier Rabolledo, muchísimas gracias también por estar esta noche en El Informante conversando con nosotros. De nada. Vámonos rápidamente a la pausa comercial. Tenemos otro tema delicado, pero muy interesante, el del abuso sexual infantil. Vamos a la pausa, volvemos.